Desde el mes de mayo, un grupo de personas, a través de las redes sociales, empezaron a contar historias sobre supuestas negligencias médicas en la clínica, donde se realizaba el parto humanizado. Ellas aducían que varios bebés y madres de familia fallecieron en las labores de parto. Esta mañana de madres reclaman y denuncian prácticas irregulares en una clínica de Quito que promueve el parto humanizado. Hoy en nuestro tema del día hablaremos y escucharemos los desgarradores testimonios de mujeres que aseguran que en este centro se puso en riesgo sus vidas y las de sus hijos. También tenemos la versión obviamente de las autoridades de la clínica y del Ministerio de Salud, que acaba de clausurar el quirófano y algunos departamentos de este centro de salud ubicado en Cumbayá, en Quito. Al regresar de la pausa estaremos con nuestro tema del día. Ya han transcurrido 3 años y los miembros de la familia Morales no dejan de sentir el terrible dolor que les dejó la pérdida fatal de su hermana menor. Era una buena estudiante, era sanita, ella no era enferma. Al igual que Stephanie, Gabriela Jiménez cuenta que a las 36 semanas de embarazo trajo a su hija al mundo a través de parto humanizado en la misma clínica denunciada. Su hija también murió. Considero que la falla médica en sí fue cuando el médico le sacó a mi hija antes de tiempo. A mi hija no le asistieron, le sacaron, me la pusieron en el pecho. Mi hija comenzó a dejar de respirar. Se la llevaron asustados a un lado, no tenían oxígeno, no se les abrió el oxígeno, empezaron a gritarse y lo único que cogieron la esposa de este doctor es ponerle en una cobija a mi hija y se la llevaron. Son los desgarradores testimonios de quienes piden justicia y una exhausta investigación. A los testimonios escuchados se suman el de 20 familias más que a través de una página en Facebook cuentan sus historias por primera vez luego de años de sufrimiento y dolor. Según el profesional director de la clínica que registra título de doctor en medicina general y cirugía, estos casos son aislados y que a través de este servicio tiene una trayectoria de 20 años. Porque estamos viviendo una sociedad que de alguna forma se aferra de forma fuerte a la vida, lo que está bien, pero que también tenemos que saber que todos los procesos vitales son también susceptibles a tener complicaciones. De hecho, ahora hay mucho menos complicaciones de lo que había antaño, pero en todo lado hay procesos de morbi-mortalidad. En la fiscalía este caso no se mueve. Lo que queremos nosotros saber es qué pasó con mi hermana, que se esclarezca este caso. Ahora resta esperar que sea la justicia ecuatoriana quien investigue las quejas de estas familias y salga a la luz la verdadera realidad sobre lo que realmente ocurrió en cada parto de las mujeres que se sienten afectadas. Helen Quiñones. En Quito, el propietario de la clínica La Primavera fue vinculado a un proceso legal por asociación ilícita. La justicia investiga denuncias de presunta mala práctica médica por la muerte de recién nacidos. En el exterior del complejo judicial hubo altercados. Denis Molina nos da detalles de lo ocurrido. Es el ambiente que se vivió esta mañana en los exteriores del complejo judicial en el norte de Quito. Por un lado, quienes respaldan el trabajo de la clínica Primavera y por otro lado, madres que han perdido a sus hijos por supuesta mala práctica médica en esa casa de salud. No puede ser que teniendo todas las pruebas ahí, tenemos pruebas vivientes como lo son nuestros hijos, como lo son sus féretros, sus nichos en los cementerios, donde nos toca ir a acompañarles a las víctimas que han perdido sus hijos. Entendemos profundamente el dolor de las madres del otro grupo, porque somos madres, pero obviamente hay un índice de morbi-mortalidad en cualquier institución, en cualquier clínica pública y privada. La protesta la realizaron con pancartas, flores blancas y gritando consignas antes de la audiencia para vincular al dueño de la clínica, Diego A., en el proceso que se sigue por supuesta asociación ilícita. El implicado no acudió, su abogado defensor habla del proceso. Se pueda presentar para instalar un dispositivo electrónico. ¿Se va a presentar? ¿Se va a presentar? Que veo que solamente en unos casos lo están disponiendo, en otros no. Este efecto es de presentación y se va a hacerlo porque tiene que cumplirse la orden del juez. Una vez que se presenten, por obvias razones, se tomarán en efecto las medidas
que ha ordenado el juez, que es prohibición de salida del país. Mientras tanto, el abogado de 20 madres que han puesto denuncias en la Fiscalía asegura que presentarán pruebas contundentes de que sus hijos fallecieron a la hora del parto por mala práctica médica. Lo más importante siempre son las auditorías médicas que se presentarán, se demostrarán de verdaderos ginecólogos, obstetras, cuáles son las verdaderas prácticas que se deberían hacer para los partos. El pasado 1 de agosto, el Ministerio de Salud Pública clausuró la clínica Primavera. Se detuvo a Liliana R., esposa del propietario, y el galeno Guillermo T., a quienes las autoridades también acusan de haber ejercido especialidades médicas sin contar con un título profesional correspondiente. Dijo que tal vez ella no estaba lista para ser mamá y que por eso tal vez Dios se llevó a ese bebé. Ese es un maltrato psicológico. Él acribilló psicológica y emocionalmente a cada una de las mujeres para que salgan tan destruidas de la clínica que no tengan el valor ni la fuerza para hacerlo público. Mi nombre es Tania Morales. Mi hermana Stephanie Morales tenía 20 años y era estudiante. Ella decidió dar a luz en la clínica La Primavera porque vio las propagandas en las redes sociales. Y a ella le interesó esto del parto humanizado y por eso ella se fue allá. En todos los meses de embarazo ella pasó muy bien. Ella no tenía dolores de nada, todo perfecto. A pesar de que ahí el doctor nunca le mandó a hacer ninguna clase de exámenes. Pero mi hermana se sentía muy bien. El día, en los primeros días de enero ya se sentía con dolores. O no con dolores, sino así como adolorida, ya. Y en esos días ella iba más seguido donde el doctor. Ella cuando se iba nos venía contando que solo le hacen el eco. Y mi mami siempre le decía, el doctor solo le hace el eco y nos cobra $55. Y le toma fotos. Y no le hace nada, no le manda a tomar ningún examen ni nada. Solo le manda unas pastillas en unas fundas, nada más. Serán vitaminas, que también será, mi mami siempre nos venía a decir así, porque mi mami era la que siempre le acompañaba. Y le decía a mi hermana que, ya pasó eso, y el día 22 de enero fuimos a la clínica, porque ya estaba para dar a luz. Unos días antes el doctor le dijo que venga, que ya está como a término. Mi hermana estaba ya como de 41 semanas. Y nos fuimos ese día, 21 de enero era. Llegamos y le pregunté a mi hermana, le digo, ¿y qué te mandó a tomar? Y dice, él me dijo que me tome unas pastillas a las 4 de la mañana y que venga, que aunque no tenga dolores, que venga nomás. Y nos fuimos. Él le revisó, asimismo solo le hizo el eco, nos tomó fotos a todas las que le acompañamos. Ahí estuvimos mi hermana Stephanie, fue mi mami y yo y mi hermano. No, mi hermano no fue, perdón. Las tres nomás fuimos, porque ya solo nos dejaron ahí y nos tomaron las fotos. Nos tomó las fotos, yo no sabía eso de las fotos. Nos toma fotos, o sea, por ejemplo, dicen, a ver, que se tomen una foto, y me tomó a mí con mi hermana, a mi mami con mi hermana, le tomó a ella solita, le tomaba fotos. Y solo le hizo el eco, no le hizo nada más. Y le dijo, ya, entonces, le dio otra pastilla y nos dijo, vayan a darse una vuelta, vayan a ver una película, y regresan en 2 horas, en el tiempo que se termina una película. Y nos fuimos al centro comercial Escala. Nos paseamos un rato, caminamos, mi hermana
se comió un helado y íbamos así caminando y ella así, le decíamos, ¿ya te duele? ¿Ya te duele? Y decía, no sentía así tantos fuertes los dolores. Y ya nos dimos ya muchas vueltas y regresamos, como a las 6 de la tarde ya regresamos donde el doctor. Y dice, ¿y qué pasó, Estefi? ¿Ya estás? Le dice, no, doctor, sí me duele, pero no tanto, le dice. Y dice, entonces te vamos a preparar la habitación. Nos mandaron a la habitación. Para eso ya nos quedamos ya mi mami, mi hermana y yo, las tres ahí. Nos fuimos a la habitación. Ahí se presentaron unas doulas. Y yo pregunté quiénes eran y mi hermana dice, son como que enfermeras. Dice, ella me va a asistir todo el proceso del parto. Yo no sabía la verdad. Le digo así, ellas vinieron, 2 se presentaron y la una era de Dinamarca y la otra era de Argentina. Vinieron las 2 y le estaban conversando con mi hermana que cómo está, así. Y después salieron y mi hermana tomó un baño. Después de eso, y ya nos quedamos ahí porque dijimos nosotros nos vamos a quedar con mi hermana porque ella no tenía nada de dolores y dijeron que hay que esperar y bueno, esperábamos así. Pasó toda la noche así. Venía una enfermera, ya no esas doulas, vino una enfermera y le hacía hacer unos ejercicios, decía que era para que se le abra las caderas. Y le tenían haciendo ejercicio en la madrugada. Y bueno, ya amaneció y nada, no le tenían las contracciones fuertes. Y nosotros ya preocupadas con mi mami, decíamos, Dios mío, así será esto, porque nosotros no habíamos, teníamos primera vez y nosotros decíamos, así será. Y pasamos ahí ya como a las 11 de la mañana, seguía mi hermana ahí y le hacían hacer ejercicios, le hacían hacer unos ejercicios en unas pelotas, le hacían bailar y nada, ella no tenía nada de dolores. A las 2 de la tarde el doctor le dice y le vino a revisar y le dice, ¿qué fue, Estefi? Nada, no, le dice el doctor. Otra vez le dieron esas pastillas y mi hermana no tenía nada de dolores. Y seguían ahí haciéndole, después le pasaron a una silleta y igual así mismo le tenían haciendo ejercicios, le ponían unas mantas calientes en la barriga, en la cintura, le ponían esas mantas calientes, pero nada. Como a las 4 de la tarde, nosotros estábamos con mi mami así bien preocupadas y nos salimos un rato. Y de ahí nosotros que regresamos ya le han metido a la tina del agua, a una especie de jacuzzi. Y estaba ahí mi hermana y nosotros le decíamos, ¿qué pasa? Sin dolores. Y ella dice, no me duele, ella estaba bien, ella estaba tranquila. Dice, no, es que no tengo esos dolores, no le daban. Y ahí el doctor ya vino otra vez y le dice, eso ya era 10 para las 5 de la tarde. Y viene el doctor y le dice, nada, le dice Estefan, no, le dice. Nada, no, ella no sentía, o sea, sí le dolía, pero nada. No, a las 4:30 de haber sido que le vino el doctor y le puso, dice, entonces te voy a poner y le puso pitocin. Y después de eso mi hermana empezó así con unos dolores ya bien fuertes, así, pero no le venían las contracciones, no le venían. Y ella decía, ay, ya no avanzo, y le dolían mucho las piernas. Decía, ya no avanzo, decía. Pero no le venían las contracciones ya como para dar a luz. Pues solo le dolía y le dolía. Y el doctor dice, ahora entonces no vamos a aplicar el plan B,
Y ya yo le digo, doctor, ¿cuál es el plan B? Dice, le vamos a hacer una cesárea, pero es una cesárea humanizada. Yo me quedé pensando, tiene que ser una cesárea humanizada. Como el parto era humanizado, decía, pero qué horrible, yo decía, y qué horrible, porque yo veía que a los dos, habían 3 tinas, y las 2 estaban las mamás ahí también dando a luz. Ellas gritaban, ellas lloraban, y estaban ahí metidas en las tinas, casi desmayadas, y no, o sea, no hacían nada. El doctor solo iba, les tomaba las fotos a las mamás, así medias desmayadas ahí. Les tomaba las fotos en un lado, en el otro lado, venía a tomarles las fotos a mi hermana, porque él se mataba tomando fotos. Él a ningún rato vino y les monitoreaba a los bebés, no, solo las doulas. Esas doulas les hacían eso. El doctor no, solo tomándoles fotos. ¿Y ustedes jamás preguntaron? No, la verdad por eso yo hasta ahora digo, Dios mío, ¿por qué ahí no le sacamos a mi hermana? Pero pensamos que así eran los protocolos de esto. Porque él le había dicho a mi hermana que hay que esperar y que ella puede dar a luz normal. Puedo también añadir a esto que verá, en la primera semana de enero, mi hermana Mayra le llevó a Stephanie, a mi hermana, le llevó donde la ginecóloga que nos ve a nosotros. Y ella le dijo a mi hermana que no puede dar a luz, porque la niña viene grande, que ella no puede dar a luz normal, que tiene que hacerle una cesárea. Ella se fue un día lunes y le dijo que máximo hasta el miércoles, si no le dan los dolores, que tiene que regresar para hacerle una cesárea. Y después mi hermana regresa donde este doctor y le cuenta, y él le dice que no haga caso a viejas chismosas, que no haga caso a viejas chismosas, que ella muy bien puede dar a luz normal. Y por eso, o sea, mi hermana le convence, porque tiene una facilidad de palabra este médico. Y bueno, después de eso, ya dice, ya vamos a aplicar el plan B, le vamos a hacer la cesárea humanizada. Le pusieron una manta a mi hermana y le bajaron al quirófano. Dijo, una persona le puede acompañar. Estábamos mi mami y yo. Le digo, doctor, podemos entrar las 2, yo he pasado aquí toda la noche. Y dice, no, solo la mamita, la abuelita que venga, la abuelita que le va a recibir a la bebé. Y entró mi mami. Yo me quedé enojada y afuera le dije, y otra vez yo bajaban las gradas y yo le decía, doctor, yo también quiero entrar, pero él me dijo que no. Y no me dejó entrar. Eso fue a las 5 en punto que ya le ingresaron a mi hermana. Y ya llegaron mis 2 hermanas y me dicen, ¿qué pasó? Le digo, no sé, le digo, ya no da luz, le digo, qué feo, y aquí cómo están y cómo gritaban ahí las mamás. Y estábamos conversando de eso y como ha de haber pasado unos 25 minutos y mi mami ya subió con la nena. No pasó ni siquiera media hora. Y yo le digo, mami, ya. Dice, ya mismo le suben a la Stephanie, dice. Y ya vino con la niña envuelta en una toalla del primer piso, que era los quirófanos. Mi mami subió con la niña envuelta en una toalla a la habitación donde nos asignaron. Y nosotros le teníamos a la niña solo así. A los 5 minutos de eso, ha de haber sido unos 10 minutos, vino una enfermera, vino a poner un portazueros. Y ya enseguida ya llegó mi hermana. Y le digo, ¿cómo estás? Dice, bien, dice. Pero mi hermana estaba así como adolorida, le dolía la cabeza. Y le dijeron y entró la enfermera y le dijo que le dé el seno. Y mi hermana le estaba dando el seno a la bebé. Y le dio el seno un buen rato. Y después ella dice que ella se sentía mal, ella dice, me duele la cabeza. Y le preguntamos a la enfermera que por qué le duele, dice, es por la anestesia, dice, ya salgan, dice, ya no le hagan hablar. Y nos hizo salir a todos con la niña y se quedó mi hermana ahí solita. Y yo en ese momento ya llegó mi hijo y como yo pasé ahí toda la noche, yo le digo a mi hermana, me voy, le digo, mañana que ya te den el alta, regreso. Y mi hijo ya me vino a traer de ahí y me fui. Eso ha de haber sido como a las 6:30 que yo salí. Mi hermana estaba bien. Después que salió del quirófano no tuvo ninguna revisión.
No, no le hicieron, no le hicieron, solo vino la enfermera, le dejó ahí y le pusieron ese portazo, no recuerdo bien, le pusieron algunas inyecciones también, algo así. Y yo me fui. Y a las 8, a las 7:30 de haber sido, yo recién llegaba a la casa, ya estaba ahí en la casa un rato y me llama mi hermana. Y me dice, ven, dice, la Estefa se puso mal, dice, ven. Enseguida otra vez salí con mi esposo para la clínica. Nos fuimos y creo que llegué a las 8 de la noche, porque no nos demoramos nada, íbamos como locos. Y nosotros que llegamos, ahí estaba el doctor, estaban 2 enfermeras. Y le preguntamos que qué le pasa a mi hermana. Dice, antes de eso mi mami había visto que mi hermana está sangrando bastante. Mi mami le destapó y le vio, porque nadie le chequeó. Pero mi mami le vio y le dice, y de ahí le llamó a la enfermera y le dijo que venga y le cambie porque mi hermana está empapada de sangre. Y de ahí vino el doctor. Ha de haber sido como a las 8:30, 9 que ya vino el doctor y le revisó. Y nosotros le decimos que qué pasa. Dice, no sé, dice, parece que se quedó un vaso abierto, dice, está sangrando mucho. Le vamos a bajar otra vez al quirófano. Y le bajaron otra vez al quirófano a mi hermana. Y para esto ya empezó el doctor a llamar al anestesiólogo. Y después nos dijo a nosotros que tenemos que comprar pintas de sangre. Nos dijo, ya tienen que comprar pintas de sangre, porque perdió sangre. El anestesiólogo no llegaba y ya le ingresaron, ya debe haber sido como las 10 de la noche hasta todo eso. Y nos mandaron, mi cuñado y mi hermana se fueron a traer las pintas de sangre. Nosotros le dijimos que de dónde podemos ir a traer las pintas de sangre. Él dice, tienen que irse a Quito, al banco de sangre de Quito. Imagínense, ahí nos hizo perder muchísimo el tiempo. Y encima de eso, verá lo que nos hizo. Le mandaron a mi hermana a traer las pintas de sangre con un papel. Y mi hermana que llega a la Cruz Roja, le dicen que debía el doctor mandarle una muestra de sangre. Y él nunca le mandó. A mi hermana le tocó otra vez regresar, que le manden la muestra para otra vez volver. Imagínense cuánto tiempo nos hizo perder. Él ya entraron a la operación, entró el doctor, entró la esposa, la Liliana Ruales, entró una enfermera y entró una doula. Y después llegó el anestesiólogo. Después de ya casi cuando se iba a terminar la intervención, llegó el anestesiólogo. ¿Y qué le pusieron? No sé. ¿Quién le trató? A eso queremos saber. Yo me imagino que hasta el doctor le anestesió a mi hermana. Ya, después de eso, ya nos pidieron la sangre y eso. Salió el doctor y dice, se ha quedado, salió y nos dice, ella está bien, ella está estable, pero necesitamos llevarle a un hospital, a una clínica donde hayan cuidados intensivos. Y yo le pregunto, le digo, ¿y aquí no hay? Dice, no, nosotros no tenemos. Dice, entonces tenemos que buscar un hospital donde que haya cuidados intensivos. Y le digo, doctor, entonces llevémosle rápido. Mi cuñado dice, y llevémosle al hospital de Los Valles. Y él dice, ya vamos a llamar. Y así mismo, ¿cómo se demoró en llamar de uno en uno? Él daba él daba cómo estaba mi hermana clínicamente. Yo creo que por eso a mi hermana no le querían recibir.
o sería que él nos llamaba, ahora yo no sé qué creer, porque él llamó al Hospital de los Valles y dice, no, no hay espacio. Le digo, doctor, llame al Metropolitano. Dice, no, porque ahí es muy caro. Le digo, no importa, mi hermana, le queremos salvar la vida a mi hermana. Y él llamó y dijo que no, porque le pedían el estado clínico de mi hermana y él daba. Yo me imagino que por eso él ya no le querían recibir. Y él dice, llevémosle a la Nova Clínica. Y yo le digo, bueno, ya llevémosle a la Nova Clínica, porque ya en ningún lado le querían recibir. Dijo que llamó al hospital del Albos Andes también, pero él dijo que no hay camas disponibles, que no esto. Yo creo que porque daba él el estado de mi hermana, no le querían recibir. Y después él nos dice, entonces vamos a llevarle a la Nova Clínica. Nos mandó a traer la ambulancia. Y yo le pregunto, ¿y usted no sabe de alguien para no perder el tiempo? No, dice, ese es el procedimiento, ustedes tienen que ir a la clínica a traer la ambulancia. Y así fue, nos fuimos mi hermano, mi papi y yo nos fuimos, porque tuvimos que ir a dejar ahí un voucher. Nos pidieron un voucher de $5,000 para poder mandar la ambulancia. En eso ya perdimos un montón de tiempo. Soy médica de profesión y voy a contar mi historia que tuve en la clínica La Primavera. Para mí es una historia bastante dura, ya fue hace 10 años y medio. Y fue dura porque como médica caí en manos de alguien que yo no sabía que me iba a perjudicar así a mí y a mi hija. Entonces mi historia es así. Estaba embarazada de mi primera hija. Tuve una mala experiencia con otro médico que me atendió, no me trató de una forma cálida, se portó bastante frío y yo decidí buscar una atención más personalizada, más humana. Por recomendación de algunas amigas fui a la clínica del doctor Diego Alarcón y él nos abrió las puertas de manera cariñosa, súper humana, nos enseñó videos de cómo eran los partos en agua, hermosos. Y me convenció a mí y a mi esposo de que ese era el mejor lugar donde podía dar a luz. Estuve yendo allá a los controles, te hacen un combo que te venden el parto con los controles, con los ecos y todo tiene un precio que es accesible, bastante accesible. Entonces empezamos a ir a los controles y mi hija no crecía lo suficiente. Entonces yo empecé con preguntas médicas. ¿Por qué no crece? ¿Cuáles son los problemas? Eso se llama restricción de crecimiento intrauterino. Entonces yo le decía, mira, ¿no será que hay que hacer esto? Y él me regañó fuertemente y me dijo que yo no soy médica, soy paciente, que me tenía totalmente prohibido abrir mis libros de medicina, que no puedo revisar artículos académicos, nada, porque yo estoy ahí de paciente. Y me insistió bastante, y no solo una vez, sino en todos los controles, que no esté preguntando nada, que estoy en las mejores manos, que él tiene toda la experiencia, que ya va más de 15 años atendiendo partos ahí, que todo iba a salir bien, que ese problema de que mi hija no crecía era porque simplemente yo estaba con mucho estrés y yo me sentía culpable. Y ahora que veo es un juego psicológico bastante duro porque uno piensa que es por culpa del estrés de uno, que uno está perjudicándole a su hija. Y yo tenía un embarazo hermoso, estaba bien con mi pareja, paseaba, hacía todo lo que él me decía, descansaba y mi hija seguía sin crecer, chiquita, pequeñita y nada. Incluso los últimos 2 meses de embarazo me mandaba a reposar, que repose, no fui a trabajar, me mandaba certificados médicos porque se veía que ella estaba pequeña. A pesar de que me decía que no lea, yo algo revisaba con culpabilidad y veía que había que hacer cierto tipo de análisis en los ecos. Y yo puedo dar fe de que él sabe hacer las ecografías, porque cuando él me hacía los ecos, hacía valoración de unas ondas de flujo de sangre, tanto en el útero como en la bebé. Y había problemas. Y él me enseñaba y me decía, mira, en esta onda se está viendo que hay una restricción en el flujo de sangre que le llega a tu bebé. Pero todo va a salir bien, todo va a salir bien. Yo le decía, pero ¿por qué no hacemos un análisis mayor? ¿Por qué hay este problema de flujo?
Y él me decía, no, tú aquí eres paciente, me repetía lo mismo, que todo va a salir bien. Pero por eso digo que él sabe lo que hacía, porque ahora que tengo una bebé, una segunda bebé que tuvo el mismo problema, los médicos que saben ver flujos de sangre son médicos que saben hacer ecos. Entonces yo puedo decir que él sí sabía lo que estaba viendo, él sabía el problema que venía. Entonces, después ya llegué a los 39 semanas. Bueno, antes de eso, perdón, un mes entero antes empecé a hincharme tanto, pero de una manera patológica, porque es normal que una mujer se hinche en los últimos meses, se hincha las partes de las pantorrillas, los tobillos, pero en mi caso no, yo me hinché ya las rodillas, los muslos, las manos, la cara, y eso ya no es normal. Yo como médica sabía que no era normal y le decía, esto no está bien, es una hinchazón desmedida. Y él me decía que no, que ya está yo otra vez estresándome, que ese es mi problema de siempre, el estrés. Se burlaba de eso un poco con mi esposo, le decía, pobrecito tú, que no sé qué. Si entre los dos como que me hacían sentir que yo era la que estaba armando problemas, ¿no? Y después empecé con dolores de cabeza, fuertísimos dolores de cabeza, empecé a ver lucecitas, empecé con dolor aquí en la parte del abdomen alto, y esos son síntomas de preeclampsia, más de la hinchazón. Entonces yo dije, ya, si es que este señor no me para bola, me hago yo misma los exámenes. Entonces me hice exámenes de orina y ahí se vio que estaba botando un montón de proteínas, o sea que estaba ya con los riñones fallando. Eso es un estadio de preeclampsia. Entonces yo fui y le dije, mira Diego, aquí está, o sea, yo sí estaba mal con la cuestión de la orina, o sea, de la preeclampsia. Le enseñé los exámenes y le dije, mira Diego, esto está mal, o sea, y él me dijo, sí, tiene razón, esto es preeclampsia. Me tomaron la presión y estaba altísima, estaba en 170, 110. Lo que no me habían chequeado en los controles, nunca se habían dado cuenta que estaba con la presión tan alta. Y me dijo, y por suerte estaba ya 39 semanas y me dijo, ya, entonces tu bebé tiene que nacer hoy. Entonces, bueno, fui, me mandó una pastilla para que tome para empezar las contracciones, porque como no venían solas las contracciones, me dio la pastilla y hablé con mi mamá, le dije, hoy va a nacer la bebé, todo. Mi mamá se comunicó con mi tío es pediatra, y mi tío dijo que no, que imposible que yo dé a luz ahí. O sea, que es imposible, que ese no es un lugar donde pueda dar a luz una mujer con preeclampsia. Y mi tío le había dicho a mi mamá que no, que tengo que dar a luz en la clínica Pichincha. Y mi mamá me llamó, no, mijita, ahí no puedes dar a luz, tu tío está preocupadísimo. Y yo le dije que no, que el doctor estaba seguro de lo que hacía, porque el doctor me dijo, tranquila, que aquí he tenido cientos de casos de mujeres con preeclampsia, siempre ha salido todo bien, así que no te preocupes. Que el agua caliente de la tina te baja la presión, en no sé cuántos milímetros te baja la presión, entonces que puedes dar a luz aquí tranquilamente. Entonces mi tío iba a ir a sacarme y Diego nos dijo a nosotros, por favor, si es que su familia sigue insistiendo, está poniéndose en contra de esto del parto humanizado, que no sé qué, no les contesten las llamadas. No contesten las llamadas de la familia, dejen de dejarse influenciar por gente extraña. Entonces, de esa manera mi esposo y yo hicimos lo que él nos dijo, y eso es lo que a mí me avergüenza realmente. Tengo, o sea, una vergüenza y una culpa, porque yo realmente sí, a mi familia les dije, déjenme en paz, si me siguen insistiendo, yo voy a dejar de contestarles las llamadas. Mi mamá recuerda eso, que yo les dije, no, que no le vuelva a llamar más. Bueno, a pesar de todo eso, mi tío ya me fue a la clínica a mediodía de ese día, ya para que me ingresen. Le dije, Diego, hazme exámenes. Y él me dijo, no se necesita, ¿para qué? Todo va a salir bien. Y yo a una de las doctoras residentes que estaba ahí le insistí, le dije, hazme por favor exámenes, hazme estos exámenes, porque él no me quería hacer nada. Le dije, Diego, pero verás, yo me quedo aquí, pero me tienes que monitorizar a la bebé. ¿Tienes monitor? Sí, yo tengo monitor, yo te voy a poner. Porque el monitor es un aparato donde se le escucha a la bebé, y mientras se le escucha a la bebé se miden las contracciones. Es súper importante para ver si es que el bebé está sufriendo o no está sufriendo. Él me dijo, yo tengo eso y no te preocupes, porque yo voy a estar pendiente de tu bebé, todo va a salir bien. Es un aparato sencillo que tienen hasta en la maternidad, en cualquier lugar tienen este monitor que se llama.
A las 5 de la tarde ya llegó mi tío a sacarme de ahí, pero este doctor tiene un poder de convencimiento tan extraño que le convenció. En 5 minutos le convenció a mi tío que todo iba a salir bien. Y eso que mi tío es uno de esos médicos que son súper precavidos. Él es hasta exagerado con las precauciones, pero le convenció. Por eso él tiene un poder así súper extraño. Entonces le convenció de que todo iba a salir bien y empezaron ya cada vez más fuertes las contracciones, más fuertes las contracciones. Yo estaba preocupada porque mi presión era de una preeclampsia grave, o sea, más de 160, 100 es ya preeclampsia grave. Entonces estaba preocupada porque a más de esa presión altísima tenía síntomas neurológicos, que es el dolor de cabeza tan fuerte. Y también las residentes me medían los reflejos y los reflejos estaban altísimos, o sea, apenas me topaban las rodillas saltaba la pierna y eso significa que la mujer está cerca de hacer convulsiones. Entonces yo le decía, Diego, por favor, ponme sulfato de magnesio, porque sulfato de magnesio es el medicamento que se usa de elección para la preeclampsia. O sea, eso ponen hasta en el hospital de Santo Domingo, ponen en el de Esmeraldas, o sea, es protocolo universal poner sulfato de magnesio. Y él no me ponía. Yo, ¿por qué no me pones sulfato de magnesio? Ponme sulfato de magnesio. Nada. Ni siquiera tenía puesta una vía. Y eso en casos de emergencia, siempre una mujer tiene que estar por lo menos colocada un dish que se llama, porque si empieza a convulsionar hay que tener un lugar por donde administrar los medicamentos y no estaba puesta ninguna vía, nada. Me dijo, te voy a poner, ¿sabes qué? Te voy a poner un diazepam, que es un medicamento sedante que no está en ningún protocolo, te voy a poner eso intramuscular. Me puso eso como a las 5 de la tarde y ese medicamento tiene un periodo de acción de 8 horas. Yo cuando di a luz 11 horas después de eso ya estaba sin ninguna protección para las convulsiones. Bueno, entonces siguieron las contracciones cada vez más fuertes y como los partos inducidos son mucho más dolorosos que lo normal, eran unas contracciones demasiado frecuentes para lo que un bebé puede tolerar. Las contracciones normales para un parto son más o menos de 4 contracciones en 10 minutos. Yo tenía 8 contracciones en 10 minutos y me estaba vigilando la esposa de él, que se llama Liliana Roales. Y ella, me acuerdo claramente que le llamó y le dijo, Diego, están en 8. Le llamó 2 veces cuando estaba yo ya en plena labor. Le llamó y le dijo, Diego, están demasiado seguidas, porque aparte de ser tan seguidas, eran súper largas y súper fuertes. Y estaban poniéndome pitocin en la vena. Eran demasiado seguidas y yo le decía, como cuando son tan seguidas no se oxigena el bebé, yo le decía, por favor, ponme el monitor y nunca me ponían, no me pusieron en ningún momento el monitor fetal. Y eran así seguidísimas y dolorosísimas y ahí yo me acordé que la bebé tenía circular de cordón, que se llama cuando el cuello está en el cuello, porque eso él ya había visto en los ecos. Entonces él ya sabía también eso, entonces no sé por qué se arriesgó a hacer un parto normal con esa presión tan alta, con el cordón en el cuello. La bebé no iba a bajar porque estaba enredada. Yo sé que no es una indicación directa de cesárea, pero ya sumando las cosas, o sea, sumando la preeclampsia, sumando la circular de cordón, sumando las contracciones tan seguidas, sin monitoreo fetal, y no había nadie que me ayudara. Yo gritaba que me ponga el monitor y nada. Las contracciones eran pero tan dolorosas que yo dije, por favor, alguien póngame anestesia ya no puedo aguantar más, o sea, ya no puedo aguantar, póngame anestesia en la columna. Entonces dijo, yo te voy a poner, dijo el Diego. Me intentó poner, él sin guantes, sin nada, me intentó poner en la columna la anestesia y no, me pinchó siquiera, por lo menos unas 4 o 6 veces me pinchó la columna y no logró entrar a la columna. Yo no sé cómo no me dio una infección, una meningitis, algo, porque con tantos pinchazos ahí en la columna, yo tengo hasta una foto de cómo está mi columna así, llena de uñazos, porque es con la uña que se trata de palpar, llena de lastimados en la columna, porque él nunca pudo meterse. Entonces él mismo llama al anestesiólogo. Todo esto, ya para esto eran ya las 2 de la mañana por ahí, ¿no? O sea, iba ya por lo menos unas 11, 12 horas de labor de parto.
llaman a un anestesiólogo, llegó un anestesiólogo rápidamente y él hizo como tenía que hacer, obviamente, desinfectando todo con yodo, poniendo un campo quirúrgico, poniéndose guantes estériles y a la primera entró a la columna, porque el anestesiólogo sabía lo que estaba haciendo. Mientras me ponían la anestesia, empieza ya a derramarse y nos dimos cuenta, porque estaba en esa agua, nos dimos cuenta que empieza a derramarse el líquido verdoso, que se llama el líquido meconial. Entonces, eso sale cuando el bebé está sufriendo. Entonces, ahí mi tío estaba por ahí y dijo, ya, por favor, él mismo ya presionando, háganle un monitoreo, un control. Me hacen el monitoreo y la bebé estaba con la frecuencia cardíaca de 60, 80 por minuto, cuando lo normal en un bebé es de 140, 150. O sea, estaba con bradicardia. Cuando un bebé está sufriendo, primero se le sube la frecuencia y cuando ya está próximo a morir, ya baja, empieza a bajar ya. Entonces mi bebé estaba hecho pedazos ya. Entonces ese rato, con todas las fuerzas del mundo, ya con un poco de analgesia, tengo la fuerza para pujar, nace mi bebé muerta. O sea, nace como un trapo. O sea, nació gris, flácida, terrible. Y con esas condiciones le llaman a mi esposo a que venga a cortar el cordón. O sea, en vez de coger ellos, cortar, llevársele rápido, ¿no? Que venga mi esposo a cortar el cordón. ¿Pero cortar qué? Si estaba súper mal. Bueno, se la llevan a la bebé. Esto era con la tina, ¿no? Se la llevan al bebé y empiezan a reanimarle. Dios es grande y está ahí mi tío que es pediatra, porque ellos no tienen a veces pediatra, a veces dicen que le llaman 20 minutos después. Estaba ahí mi tío pediatra, estaba ahí el anestesiólogo, que son expertos en reanimación, y entre los dos empiezan a tratar de sacarle del paro, porque mi hija no había tenido ni signos vitales, nada. Empiezan a tratar de sacarle del paro y darle ventilación y masaje cardíaco. Y yo viendo todo eso aterrada, porque yo como médica yo sabía lo que era eso, estaba aterrada, o sea, era una cosa horrible. Y estaba ahí, yo vi que se demoraron como 20 minutos y no se recuperaba la bebé, no respiraba, no lloraba, nada. Y yo era metida en esa agua. Cuando una mujer puja, a veces hasta se ensucia el agua de suciedad de los intestinos. Y estaba en esa agua que ya se había enfriado, nadie estaba conmigo. El Diego estaba tomando fotos de todo, filmando ahí con una camarita, y yo metida en esa agua. Podía haber convulsionado también, porque yo también estaba súper mal. Y la bebé estaba ahí recuperándose, o sea, demorándose un montón en recuperarse, hasta que finalmente ya vi que empezó a coger color, un poquito de color. Igual nunca lloró bien, no tenía fuerza, no tenía como el tono muscular que tienen los recién nacidos. Ya salimos del agua, me llevaron a mí a una habitación. A la bebé le pusieron una ¿cómo se llama? Una HUD, que se llama una cámara para que le dé oxígeno. Mi tío estaba súper preocupado. Él es médico accionista y trabaja en el Hospital Metropolitano. Él inmediatamente llamó y gestionó para que le lleve una ambulancia al hospital a ella. Y mi tío me dice, o sea, mi familia me dice que mi tío había salido, pero totalmente descompuesto. Les había dicho que él está totalmente preocupado por la bebé, que la bebé tiene un pésimo pronóstico porque, o sea, tanto tiempo se asfixió, era tan prolongada la asfixia que había tenido que, o sea, era muy probable que tenga un problema serio cerebral. Y les había dicho, verán, yo la verdad estoy más preocupado por mi sobrina, porque la bebé yo no sé si se vaya a salvar, pero ella está mal, ella también está súper mal, ella no puede seguir aquí. Y ella está con la presión en los aires. Y ahorita más bien concentrémonos en ella, porque la bebé está muy mal. Y yo le ausculté, todo un pulmón no se le escuchaba, porque parece que había absorbido este meconio que se llama cuando se hacen popó los bebés. Entonces yo estaba en la habitación, y me la pusieron a la bebé al lado en una pseudo termocuna. Mi esposo dice que el rato que buscaban la termocuna no funcionaba el enchufe, que no había una extensión, que era un desastre. Mi tío les había indicado a las enfermeras que rápidamente le coloquen una vía a la bebé. No podían ni siquiera cogerle una vía. Yo tengo unas fotos también, la manito llena de pinchazos, porque las enfermeras ni siquiera están capacitadas para coger una vía a un bebé, que deberían obviamente saber en un lugar así. Enfermeras expertas deberían estar. Y me la pusieron a la bebé y la bebé tenía un quejido horrible. Eso se llama quejido. Esos quejidos son como un síntoma de dificultad respiratoria severa. Entonces ella se quejaba, estuvo así quejándose todo el tiempo hasta que vino la ambulancia. Estuvo como unas 3-4 horas con quejido, así horrible, horrible, horrible. No paró de llorar todo ese tiempo.
vino la ambulancia del Hospital Metropolitano y se la llevó. Entonces ya se la llevó a la bebé y vino el Diego y me dijo, todo va a salir bien, que estos son cosas que pasan porque es la voluntad de la naturaleza, que así es como Dios quiere que pasen las cosas. Y para que tú veas cómo está la recuperación de tu hijita y todo, yo creo que lo más conveniente es que te vayas a la casita a descansar, que aquí, mira, te trajimos este desayuno, un desayuno con café ahí, negro ahí al lado. Y yo, Diego, pero estoy mal, o sea, ¿cómo me mandas a la casa? Yo estoy con preeclampsia severa. No me puedes mandar a mí a la casa. La mujer cuando tiene preeclampsia se queda hasta 5 días con la presión altísima. Igual puede seguir convulsionando todos esos días. Así que yo no me puedo dar el alta a la casa. Y dije, a mí no me das el alta. Yo me voy en ambulancia también y me voy al Hospital Metropolitano. Yo misma me voy a ingresar. Le dije, yo no me voy de alta a la casa. O sea, entonces cogí y dijo, bueno, si esa es tu decisión, ándate al hospital. Pero no fue decisión de él. Él me mandaba a la casa. Entonces, bueno, gestionaron para que me manden al Hospital Metropolitano también y en la pseudoambulancia que ellos tenían. O sea, yo como médica he estado en muchas ambulancias, he estado, si quieren, unas 100 ambulancias en mi vida y eso era una furgoneta de lo peor, o sea, era hasta sucia, era una furgoneta que tenía solo un espacio para entrar en la camilla, pero no tenía nada de equipos, nada. Me llevaron en esa pseudo furgoneta con algún médico residente de ahí. Y llegué allá al hospital y me ingresaron. De ahí lo que pasó ya fue un milagro de Dios, o sea, ya es cuando yo creo que existen los milagros porque hubo una fuerza de oración de la familia y todo y la bebé llegó y se empezó a estabilizar poco a poco, cada vez mejor. Solamente había un problema que cuando le hacían los test neurológicos, un lado de su cuerpo no le respondía, pero luego se fue recuperando poco a poco y también a los días siguientes también tuvo unos temblores, como una especie de convulsiones de un solo lado del bracito, pero igual eso se fue recuperando poco a poco. Pero la explicación es que como ella estaba ya con esta restricción de crecimiento y estos problemas de flujo de sangre, parece que su cerebro aguantó los niveles de asfixia. Es como los buzos, por ejemplo, cuando los buzos aprenden ya a aguantar mucho tiempo de asfixia. Ella también, el momento que nació, su cerebro estaba como más preparado para aguantar tanto tiempo, porque estuvo de 15 a 20 minutos sin respirar. Y entonces se fue recuperando y no tuvo secuelas. Pero fue el daño psicológico que tuvimos nosotros, yo creo que fue súper grave. Cuando mi esposo fue a disque a pagar la cuenta, le fue y le gritó y le dijo, tú no puedes hacer esto. O sea, tú no puedes dañar a la gente de esta manera. Lo que hiciste fue una irresponsabilidad. Mi esposo le gritó, porque mi esposo es chef, le dijo, mira, si a mí se me quema una pizza, yo vuelvo y hago otra, pero vos estás trabajando con vidas humanas, ¿cómo vas a hacer algo así? Y yo no te voy a pagar un centavo, o sea, no le pagamos un centavo, porque no, después de lo que nos hizo, teníamos que ir a pagar la cuenta del Hospital Metropolitano. ¿Dónde está la cuenta del anestesiólogo que ayudó a salvar a mi hija? A él le pagamos todos sus honorarios. Mi nombre es Ana Andrade. Tuve hace 7 años un embarazo de gemelos, de mellizos en realidad, un niño y una niña. Llevé mi embarazo con mi ginecólogo, que se llama Denis Sánchez, y en el centro de salud de mi urbanización. Todo transcurrió muy bien en realidad hasta los 6 meses. No tuve nunca ninguna complicación, ninguna enfermedad, nada. A los 6 meses y medio más o menos comencé en la búsqueda de un hospital o una clínica donde dar a luz. Tenía en mente, por sugerencia de mi ginecólogo, en la Clínica de la Mujer o en la de Los Valles. Fui yo a la de Los Valles a cotizar. En realidad pasé como un mal momento porque en la de Los Valles, en la cotización, me querían hacer el cobro como que estuviera dando a luz 2 veces. Entonces el costo era muy elevado, más de $5,000. En ese momento, cuando nosotros estábamos saliendo de Cumbayá, porque yo vivo en el otro valle, yo no conocía la Clínica La Primavera. Y a la salida de Cumbayá había un letrero gigante
de la Clínica La Primavera, con el eslogan de nacer cambia el mundo, o sea, nacer con amor cambia el mundo era. Y ahí nos dimos la vuelta, estaba yo acompañada solo de mi papá y llegamos a la Clínica La Primavera. El trato del doctor realmente fue muy grato, muy bueno. Él nos dio toda la confianza desde un principio. Yo le comenté de mi embarazo, le dije que nunca tuve ninguna complicación, no tenía ninguna subida de peso, no estaba, o sea, absolutamente nada. Yo corría hasta el último día que di a luz. Entonces, hablamos con el doctor, le dije que mi embarazo era gemelar y que por ende es de riesgo, entonces que yo debía realizarme una cesárea. El doctor me dijo que eso es simplemente un negocio, que las cesáreas son un negocio y que él iba a hacer lo posible para que yo dé a luz normal y que de ser necesario él me haría una cesárea humanizada, que era lo que él practica en esa clínica. Bueno, él me dio la confianza, entonces yo fui a realizarme los controles, pero seguía con mis ginecólogos, seguía con mi ginecóloga de cabecera, que era el doctor, y mi ginecóloga del centro de salud. Ellos me hicieron todos los exámenes, me hicieron los exámenes genéticos, anatómicos, todo. Me maduraron los pulmones a los 6, 7 meses de los bebés. No venían con ningún problema. Como te digo, yo tenía en esa época 20 años, iba a cumplir 20 años. Y gozaba de una excelente salud. Entonces, llegué yo a las 38 semanas. Tenía una barriga como para acá. Los bebés ya estaban a término, siendo que en un embarazo de mellizos o de gemelos no llegan a las 36, 35 semanas y ya tiene que dar a luz. Yo estaba ya en la 38. Y realmente lo único que me molestaba eran los dolores de la espalda, nada más por el peso. Comencé a usar fajas, pero no tenía ninguna otra molestia, no tenía infecciones, porque cuando tenía infecciones me trataba mi médico de cabecera. Donde este doctor, yo no me preocupaba mucho de los ecos, ni los exámenes, ni nada, porque como yo tenía mis otros doctores, posiblemente no me fijaba mucho en lo que él hacía. Ahora, en este momento, nosotros regresando el tiempo, obviamente vemos que él nunca me mandó a hacer ningún examen. Es más, yo le comenté a él que tenía yo mis otros doctores y él me dijo que los deje, que eso no estaba bien, que él maneja todo lo que es humanista, todo lo que es natural y que mi cuerpo sabe lo que tiene que hacer y que todo debe ser natural. Entonces, que yo me he hecho más exámenes de los necesarios. Ya que mis otros doctores sí me hicieron todos, absolutamente todos los exámenes habidos y por haber. De sangre, de heces, de orina, de todo. Él no estaba muy de acuerdo en eso. En todo caso, yo estaba solo esperando el parto, porque estaba todo perfectamente. El día del parto yo llegué como un día normal. Yo tenía que ir a hacerme revisar cada 15 días donde mis otros ginecólogos, ellos ya me recomendaban cada semana, porque estaba ya muy avanzado el proceso y yo tenía ya 38 semanas, llegando a la 39. Entonces fui un día donde el doctor Alarcón, a la Clínica La Primavera. Él me realizó un eco, les vio a los 2 bebés, les dijo que están hermosos, grandes, que estaban listos para nacer. Me realizó un tacto y no tenía realmente dilatación, o tal vez era 1. Y me puso una pastilla para dilatarme y me mandó a caminar con una dula. Como te digo, en ese tiempo solo era el peso y como yo ya tenía la faja, entonces ya no tenía ningún problema. Y me hizo caminar más o menos desde la Clínica La Primavera hasta donde ahora es el Escala. Yo subía y bajaba. De regreso en la clínica me hacía bailar con una dula, ahí tiene donde hace el psicoprofilaxis.
Ahí pasaba saltando en una bolita de yoga, bailando, comí normal. Nada, no dilataba, yo tenía ya 4 más o menos para la noche. Y llegó la noche y a el tipo 8 de la noche se fue de la clínica junto con la mujer y yo me quedé solo con unas par de dulas. Un par de dulas se quedaron ahí en el hospital, pero toda la clínica era apagada realmente. Todas las luces eran apagadas o con luces muy tenues. Estuve caminando, obviamente yo era joven y estaba muy... o sea, quería que ya verles a mis bebés. Estaba ya 12 horas en labor y no pude dormir en toda la noche. Estuve igual caminando durante toda la noche en la clínica, de arriba a abajo. A las 7 de la mañana, por ahí yo ya me acosté en la cama que me habían dado ellos en la habitación. Me acosté y me quedé dormida más o menos 1 hora, hasta las 8 de la mañana. De ahí llegaron mis familiares, estuvimos conversando. En toda la noche realmente 1 o 2 veces me monitorearon. Le escucharon los latidos a los bebés y decían que todo estaba bien. ¿Tú también puedes escuchar o no? Ellos escuchaban con... Es un monitor que te pone y entonces escucha pa, pa, pa. ¿Pero tú escuchaste? Claro, yo escuchaba. Solo que tú no distingues cuál es del uno o cuál es del otro, tú solo escuchas latidos. Entonces decía, sí, ahí están los latidos, ya. Entonces a las 9 de la mañana más o menos ya llegó el doctor Alarcón. Nosotros le pedimos que... Yo ya no aguantaba del cansancio, o sea, estaba 24 horas en labor. Estaba, como te digo, era tanto la ansiedad que yo tenía por verles que no pude dormir y caminé toda la noche, entonces estaba cansado. A las 9 de la mañana llegó una... Yo creo que era una pasante o... Bueno, era la primera vez que yo le veía a esa chica que llegó. Y ella se puso a escuchar los latidos y entonces ella escuchó y dijo, aquí está el 1, pero yo no escucho más de un latido. Y entonces el doctor llegó y dijo, no, es que ellos son unos bandidos, entonces yo ya le escucho. Y entonces él se puso sus... estetoscopio creo que se llama y se pudo escuchar, sí, ahí están los 2. En ese momento yo le pedí, estaba en ese momento con mi esposo, le dije, bueno, nosotros ya queremos una cesárea porque ya no aguantamos. Nosotros en todo este tiempo sí habíamos leído, sí nos habían explicado algunas cosas, algunos riesgos, algunas enfermedades y todo. Nosotros tratábamos de saber que era un embarazo porque nosotros éramos muy jóvenes. Y ya, o sea, yo sentía que ya no podía más, ya no aguantaba, estaba muy cansada y le pedimos una cesárea. Él dijo, no, vamos a seguir con lo que tenemos planeado, vamos a ingresar a Latina, vamos a hacer unas tomas y veamos cómo sigue. Y entonces si ya en unas horas no das a luz, te hago una cesárea. En ese momento, después de 2 horas, yo me paré y se reventó el agua de fuente. Ahí, ya, ese momento yo sentí que se me salió la vida porque ya no aguantaba más. Entonces yo le pedí una silla de ruedas, pero él me dijo, no, caminar te va a hacer bien. Y yo creo que llegué gateando ya a la tina. Mi esposo me ayudaba, me sostenía, pero era increíble el dolor que yo tenía. Llegué a la tina y pasaron algunos minutos, creo que unos 15 minutos, y nació mi hija. Nació mi hija, era chiquita, o sea, era grande para los niños gemelos, que son gemelos, pero era pequeñita. Salió ella, el doctor le hizo nadar, le hizo cortar el cordón a mi esposo, le sacó de la tina y el pediatra que estaba ahí, había solo un pediatra, yo no le conocía quién era el pediatra, le entregó a mi familia a la bebé, a mi Megan. Y sí, mi hija nomás. Y estaban en 2 placentas separadas porque eran mellizos. De ahí se paró totalmente el trabajo de parto. Yo ya no sentía dolores, ya no tenía contracciones, no sentía nada. Todo se paró ahí.
Yo tenía aún la placenta adentro de mi hija y la esposa del doctor comenzó a jalar la placenta desde el cordón umbilical. Eso me dolía bastante y yo le decía, no, para, eso me duele. Y entonces, pero ella decía, es que tiene que salir. Y entonces ahí comenzaron, digamos, los primeros forcejeos. El doctor le dijo, no, para, porque esto tiene que ser natural. Después de unos 10 minutos, ya naturalmente salió la placenta con un pujo. Como te digo, en ese momento yo ya no sentía nada y ya nos comenzamos a preocupar. Ni bien salió mi hija y le volvimos a pedir al doctor que me haga una cesárea, estando ahí en la tina, porque no salía y yo ya no sentía nada. Entonces el doctor dijo que ya era muy tarde, que no podíamos en ese momento hacer una cesárea. Entonces yo hacía hasta lo imposible por pujar, así yo no tenga ganas, yo pujaba, pero no salía, no sentía nada. El doctor usó otra vez el estetoscopio y le pidió a la enfermera que trajera un respirador manual. Ahí yo ya estaba segura que algo malo estaba pasando. Y él no nos quiso hacer una cesárea. Pasaron un lapso de 40 minutos desde que mi hija salió y me comenzó a dar ganas de pujar otra vez. Y yo supongo que rompí fuente ahí abajo del agua y el agua se cubrió de un verde espeso. Toda la tina se hizo de un verde espeso y salió mi hijo. Él era mucho más grande que mi hija, muchísimo más grande que mi hija. Pesaba más o menos 1 kilo más que ella. Y él estaba morado, así sin vida, estaba muerto. Y el doctor le cogió como una persona que no tiene sentimiento alguno. Él, viendo cómo estaba mi hijo, aún así le pidió a mi esposo que corte el cordón umbilical. Obviamente para mi esposo y para mí fue un shock ver así a nuestro hijo y él le comenzó a gritar al doctor que haga algo, que le reviva, que él no iba a cortar el cordón, que le reviva. Y entonces el doctor le sacó del agua y comenzó a hacerle con el respirador manual en la boquita durante unos 5 minutos, que nosotros estábamos ahí con mi esposo alteradísimos, llorando, y nos regresó a ver y nos dijo, no, ya no puedo hacer nada, está muerto. Mi esposo salió de la sala llorando. Hasta ese momento el doctor no le entregaba el niño al pediatra, él le tenía simplemente al niño, así. Yo no sé si no veía lo que les pasaba o él qué sentía, no entiendo. Después de que mi esposo salió de la sala como loco, le entregó al pediatra y el pediatra con el mismo respirador manual le siguió haciendo y se lo llevaron. Se lo llevaron al bebé. Después de que salió ya mi hijo, yo comencé a sangrar. Me desgarré, el doctor me hizo subir a la camilla y me cosió, me dijo que tenía un grave desgarro, no me acuerdo en ese momento cómo se llamaba, pero me cosió y me mandó en la camilla a la habitación. Mientras en ese momento que él me cosió, le trajeron a mi hijo, le trajeron a Tomás y me lo enseñaron. Yo estaba acostada y me lo enseñaron de ladito y me dijo, ¿no quiere despedirse? Una enfermera, me acuerdo que me dijo, una dula, ¿no quiere despedirse? Y ahí yo ya me desmayé. Ya le dije, me acuerdo que lo último que le dije es que cómo ellos pueden hacerme esto, cómo ellos pueden traerme a mi hijo muerto en vez de revivirlo, ¿me entiendes? Yo hasta ese momento yo recordaba haber leído que a los niños, hay niños que nacen así como muertitos y les reviven, les entuban, les
dan medicina y viven. Y fue para ellos como ver nacer un animalito en la calle y no hicieron nada, en absoluto. No les importó nada, no me dieron ni ánimo para, o sea, de que él iba a vivir, nada. O sea, el doctor fríamente me dijo, él está muerto, no puedo hacer nada. Al momento en que yo fui ya a la habitación, ya no estaba mi esposo, mi familia, supongo que no le entregaron el cuerpo. Ahí yo solo podría contarte lo que me han contado, porque yo ya llegué a la habitación y estaba desmayada. Y yo me levanté más o menos ya a la medianoche. Cuando yo di a luz era a las 11 de la mañana. Me levanté yo a la medianoche y ya para ese momento habían ocurrido un montón de cosas, según lo que me cuentan, como te digo. Mi esposo decían al principio que no se lo querían entregar al bebé hasta, digamos, la salida del hospital, hasta que me den el alta. Pero al parecer él le tomó a mi hijo y fue a cremarlo. Él no quería saber realmente por qué se murió, porque todos estábamos seguros porque él se había muerto. Él simplemente no tenía que haber pasado tanto tiempo en el útero. Sí, yo recuerdo cuando yo llegué, escuchar los latidos, escuchar las madres. Son diferentes latidos el cardíaco que el de la placenta. Y si al momento de yo entrar, y como dijo el doctor, tú ya estás a término, ya puedes dar a luz, me hubiera hecho una cesárea, posiblemente nada de esto hubiera pasado. Él no tiene el conocimiento absoluto de nada. No son como los otros casos en los que las madres tal vez sí han tenido una amistad con el doctor. Yo en él sí confié como profesional. Yo pensé, según como él me hizo a mí parecer, que él tenía todo lo necesario. Él me indicó hasta otros partos que él había tenido en el agua, donde yo creo que fueron muy raros esos partos, que fueron tan bonitos o se veían tan bonitos en los videos, que bueno, el siguiente día mi esposo ya llegó en la noche, yo seguí en shock. Él me contó lo que había hecho, que le había cremado a nuestro hijo porque no le quería abrir ni le quería hacer algo más, ¿no? Eso ya quedaba más o menos, o sea, eso ya quedaba entre los dos, estábamos seguros de lo que había pasado. Y bueno, el doctor, al siguiente día, en la mañana, yo decidí quedarme esa noche porque realmente no podía yo levantarme de la cama, no podía. Entonces al siguiente día yo ya me levanté y el doctor vino y yo le dije qué pasó. Él me dijo que la naturaleza es sabia y que Dios se lo quiso llevar, que yo debía aceptarlo y que en unos 6 meses más o menos yo ya podía quedar embarazada de nuevo. Con esa frialdad, y esas fueron sus únicas palabras, yo le cogí a mi hija y me fui. Él se había comunicado con mi papá y le había dicho que él no sabe qué pasó realmente, que todo estaba bien, pero que esos son los designios de Dios, que no había razón para que mi hijo muera, pero que entonces, como no había razón, la única explicación es que Dios lo quiso con él. Que por lo que había pasado, él se iba a hacer cargo de la cuenta de la clínica y que nosotros podíamos irnos. Como te digo, en el lapso que yo estuve desmayada, pasaron muchas cosas, entre esas, mi esposo estaba grabando el parto, tomando fotografías y todo, y cuando él salió, la cámara se la robaron ahí en la clínica. Al siguiente día, antes de irme, nosotros le pedimos al doctor que nos entregue el video, porque en cada momento que yo estaba
dando a luz él se paraba a enfocar bien el lente, a cambiar de posición la cámara. Y le pedimos el video porque nosotros queríamos saber qué había pasado. Y él nos dijo que no, que había ocurrido un error y que al final no ha estado grabando. Que no ha estado grabando, que él pensó que sí puso grabar, pero no ha estado grabando. Entonces que no hay el video. Nosotros nos fuimos de ahí y no volvimos más. Nosotros quedamos totalmente devastados. Nos separamos con mi esposo porque ninguno de los dos logró seguir con la culpa de lo que había pasado. Como te digo, él y yo éramos jóvenes, yo tenía 19, él tenía 23 años más o menos. Y ese niño, o sea, nuestros hijos eran muy, muy esperados. Nosotros, a pesar de ser tan jóvenes, les teníamos todo preparado. Todo preparado en la casa. Desde salir del hospital ya fue un suplicio porque a mí me tocó salir con la misma maleta que llevé preparada para él. Como te digo, nos separamos, recibimos terapia, pero realmente ya no logramos perdonarnos, ninguno de los dos. Pasamos por muchas otras cosas. Yo escribí mi historia en un blog de las madres a las que yo tenía un grupo en internet, que era un grupo de madres de mi misma fecha, que estábamos para dar a luz todos en diciembre. Ahí yo escribí la historia, todo lo que me pasó en la primavera. Cada vez que yo escribía en la página de la comunidad acuática o de la clínica La Primavera, bloqueaba mis comentarios o los borraban. El doctor nunca más me quiso dar ninguna explicación. Yo le buscaba y simplemente él no estaba, o estaba en algún curso, o estaba fuera del país. Ahora nosotros empezamos ya esta lucha, esto que queríamos nosotros hacer ya hace mucho tiempo, pero no lo hicimos antes, como te digo, por todo el daño psicológico que nosotros sufrimos, porque hasta ahora, después de 7 años, recordar cada momento que se vivió ahí, a pesar de ser pocos, son muy traumáticos, es algo que realmente nos ha marcado. Mi hija ahora tiene un daño neurológico. No sabemos realmente si es ocasión de su nacimiento. No sabemos hasta ahora qué fue lo que pasó, pero al menos la tenemos a ella. Nosotros esperamos o estamos iniciando esta lucha para que ya no existan más casos como estos. No es como otras madres quieren decir que es por odio, es por venganza, porque de ser así nosotros podríamos vengarnos de muchas otras maneras. Nosotros lo único que buscamos es que no vuelva a suceder más casos como estos, que no queden más niños sin madres, más niños con parálisis, o en mi caso, sin madres, sin sus hijos. ¿Algún mensaje que quieras dar? ¿Para quién? Para este doctor no le quiero dar ningún mensaje, pero yo pienso que todas, cuando quedamos embarazadas, cuando traemos una vida en nuestro vientre, no debemos dejarnos llevar por esta clase de personas, ¿no? Uno no debería confiar tanto. Ese es el mensaje que yo quisiera dejarles a las próximas madres o a todas las personas. Uno no debería estar tan confiado en realidad. Me enteré de mi embarazo un 21 de julio del 2016. Ya mismo va a ser un año. Yo fui a
corroborar que estaba embarazada en la clínica Primavera con el doctor Alarcón. Efectivamente me hizo un eco y se vio ahí un bebé. Entonces me mandó un examen de rutina básico y me dijo, vuelve cuando tengas los resultados. Yo volví un 30 de julio y me vuelve a hacer otra ecografía y me dice, mi hija le dice, ¿y eso que late allá otro corazón qué es? Entonces le dijo, wow, son 2 bebés. Y nos enteramos que eran 2 bebés. No sabíamos todavía si eran gemelos o mellizos. Y fue para mí un impacto porque en mi familia no tenemos mellizos ni gemelos. Y bueno, nos emocionamos. Ese día yo llegué y me dijo, bueno, tienes que tomar levotiroxina. Tus niveles están alterados, etc. Y bueno, pues yo dije, ok. Comenzó ahí mi calvario realmente. Yo ahí tenía más o menos 8 semanas de embarazo. Comencé a tomar esa medicación y me botó 2 meses a la cama. Fue horrible porque no podía comer, solo pasaba mareada. Yo he sido de las que siempre toman las cosas naturales, las agüitas de hierbas y la medicina casi no. Al siguiente control, que fue, si no me equivoco, el 24 de agosto, que lo tengo en mi ficha médica, yo le dije que me sentía mal, que esas pastillas me están volviendo loca y me dijo que no, que es por el bien de los bebés. Y ahí me corroboró que son gemelos idénticos. Los gemelos idénticos están en una sola placenta y con una sola bolsita. Y que todo embarazo de gemelos o mellizos es de alto riesgo, pero que esté tranquila, que esté en la casa, que me meta en una burbuja de amor y paz, que todo va a estar bien. Que yo cada vez que iba a los controles iba con algún familiar o una amiga que es médico. Siempre porque es lejos y me gustaba que alguien me ayude a manejar o algo. Al siguiente control, que fue en septiembre, yo ya me sentía más mal y él me decía, wow, tus hijos están en una super piscina, hay un montón de agua, están nadando felices, están hermosos, están gorditos, están chéveres. Y yo noté que comencé a subir mucho de peso. Subía entre 3 y 4 kilos por mes, lo normal es 1, 1,5. Entonces yo decía, bueno, debe ser porque son 2, ¿no? Pero él me decía, estás comiendo mucho. Y me mandó a hacer dieta solamente de vegetales, de cosas naturales y de semillas. Y bueno, yo dije, ok, él es el médico, pero cada día yo me sentía más mal, más mal. Luego comenzamos a ir cada 15 días porque yo decía, algo está pasando, no me siento bien. Y seguíamos yendo. Con esto seguía yo tomando la medicación. Ya para octubre yo tenía una panza increíble. Mi barriga crecía todos los días y yo decía, bueno, así debe ser. Mi amiga que es médico tiene gemelas y decía, wow, o sea, sí es así, pero no tanto. Pero bueno, decíamos, no, pues como él decía que están grandotes, que están hermosos, que están perfectos, que los bebés están del mismo porte, casi del mismo peso. Y mi amiga me decía, eso no es normal, porque los gemelos siempre hay uno que predomina en otro. Bueno, y como él es el médico y siempre en su batola decía gineco-obstetra, pues tú no le vas a dar la contra al médico. Entonces te decía, párate de nariz, ok. Entonces yo un día le llamé y le dije, ¿sabes qué, Dieguito? Me fui al colegio de mis hijas manejando y me sentí mal. Entonces me dijo, ya no manejes. Entonces, bueno, dije, ok. Para esto habían pasado 16 semanas. Y ahora me entero que un embarazo como el mío es de alto riesgo. Yo no podía manejar, debía estar totalmente en reposo y yo no hice nada de eso porque a mí nunca me dijeron que lo haga. Bueno, me sentía fuerte, por así decirlo. Ya cuando comencé a salir, me cortaron las alas de nuevo y me dijeron, no puedes manejar, ok. Entonces me llevaban y me traían, pero yo hacía una rutina lo más normal posible. Subía gradas, bajaba gradas, comía en el comedor porque no me gustaba estar encerrada en mi habitación, etc. A raíz del siguiente control, yo ya comencé a notar que ya no podía dormir. Yo dormía sentada en esta posición con 4 almohadas atrás y para levantarme venían mis hijas, me levantaban, me llevaban hasta el baño, regresábamos y me volvían a sentar, porque desde las 16 semanas, 4 meses, yo nunca más volví a dormir. Dormía 1 hora así medio torcida o al otro lado, pero ya no podía. Entonces, como mi barriga crecía tanto todos los días, mis hijas tuvieron que inclusive poner una silla en la ducha y bañarme ellas, secarme ellas. O sea, yo era una persona que totalmente no podía valerme por mí misma. Y yo decía, y cada día me dolían a mí las costillas. Entonces yo decía,
debo tener o la vesícula o algo. Me iba donde el Diego y me decía, todo está bien. Lo que pasa es que están grandes tus bebés, tienen un montón de agua. Macha, tienes que aguantar, dices por ellos. Entonces tú dices, ok. Entonces revisaron la vesícula, todo estaba bien, pero se me comenzaron a lacerar las costillas, me dolían muchísimo. Entonces eran dolores tan fuertes que él me mandó a ponerme una crema de árnica. Entonces yo dije, ok, ojalá eso sea algo calmativo, algo, bueno, puras hierbas. Y me mandó un spray que era para el dolor de cabeza, igual que se llamaba, si no me equivoco, tengo mi receta, Traumales. Esa receta está firmada y sellada y luego se las puedo mostrar como gineco-obstetra. Entonces tú no dudas ni un segundo en hacer lo que un médico te dice. Comenzó a pasar los días y yo me seguía sintiendo más mal. Yo pasaba las noches llorando, le llamaba a mi hija de un cuarto al otro por celular para que me ayude a levantarme. Pasaba caminando toda la noche porque no podía estar acostada, sentía que me ahogaba cada vez que me acostaban. Y ha sido porque la obstrucción era tan grande que mis pulmones ya no estaban recibiendo el oxígeno necesario, todo el tiempo. Y cada vez que él me veía, como mi presión no estaba alta, como podía al menos llegar caminando, pues me decía, estás bien, sigue nomás, métete en tu burbuja de amor y paz, ya no comas tanto, tú estás comiendo mucho, por eso subes de peso, ahora vas a comer solo semillas. Entonces yo decía, bueno, o sea, si así tiene que ser, como solo semillas, pero ayúdame, que me alivie. Y tomaba líquidos. Que ese fue el error, porque yo he estado reteniendo líquido por todos los lados. Una vez que llegamos ya a una cita en noviembre, uno de mis acompañantes le dice, ¿por qué no drenamos líquido? Si el problema es que hay mucho, drenemos el líquido. Entonces él dijo, no, ese procedimiento no se hace aquí en el país. Eso tendría ella que irse a Colombia y ella no aguantaría un viaje así. Y le digo, obvio, si llegar de Quito a la Primavera paso llorando todo el camino, no me quiero imaginar en un carro, 20 horas. Entonces descartamos la opción de drenar líquido y me dijo, aguanta. Y yo aguantaba hasta que un día a las 3 de la mañana llamé al 911 porque no podía más. Me vinieron a ver y me dijeron que tenemos que ir donde nuestro médico, que nos está atendiendo para que él nos derive. Entonces igual esperé que amanezca. Era un viernes 2 de diciembre. Yo pasé desde las 16 semanas hasta las 26 solo llorando, porque yo considero que soy una mujer fuerte, pero era insoportable los dolores. Era tan terrible que yo decía, no le deseo a nadie que tenga gemelos nunca, porque es un trauma psicológico, es horrible. Cuando llegué el 2 de diciembre a la clínica, él muy tranquilo y todo, me quiso acostar a hacerme el eco y yo lloraba porque decía, no soporto estar acostada. Entonces, mientras me hacía el eco, porque la única manera es acostada ahí donde él, les vi a los bebés, una vez más me dijo, están hermosos, están preciosos, tienen el mismo peso, no pasa nada, todo está bien, pero ya no te puedo ayudar, porque parece que los bebés van a nacer antes de tiempo, y es ahí donde él me dice que no tiene terapia intensiva para los bebés, que él no tiene una unidad de cuidados intensivos y que busque yo dónde ir a dar a luz. Entonces fue para mí un golpe. Wow, ¿y ahora qué hago? Mi médico me está botando prácticamente. Entonces mi hermana, viendo que yo al bajarme de la camilla me descompuse, me arrimé ya no podía dar un paso más, le suplicó que me ayude, que haga algo por mí. Y entonces le dijo, bueno, te vamos a internar mediodía y te vamos a poner un suero, te vamos a madurar los pulmones de los bebés. Y eso fue lo que hicimos. Me pusieron un suero de complejo B y vitamina C, que hoy en día nosotros sabemos que esos son solo vitaminas, no hay ningún calmante de nada. Y como a las 2 horas me mandó a mí a buscar dónde dar a luz. Me dio la opción de que vaya a diferentes casas de salud para ver dónde me reciben. Entonces yo dije, ok, y me mandó a ponerme 3 inyecciones más, de complejo B. En los días siguientes yo me ponía todo exactamente, fue justo un fin de semana. Yo me puse todo así, pero yo sentía morir. O sea, cada día que pasaba me sentía más mal. Y cuando una amiga me dijo, mi amiga médico me dijo, vamos a un hospital, vamos a alguno, a cualquiera. Nos fuimos al Pablo Arturo Suárez, un 7 de diciembre a las 7 de la mañana y no volví a salir nunca más. Yo llegué al Pablo Arturo Suárez ya estaba a punto de darme un paro respiratorio. Ya no podía estar acostada porque solamente lloraba de la angustia que no me llegaba oxígeno.
Ese día me hicieron por primera vez, porque el doctor Alarcón nunca te hace un tacto, nunca te ve si estás con contracciones, nada. Yo había ya estado con contracciones, todos esos dolores que yo sentía tan fuertes han sido contracciones. Él no hizo nada para evitar que mis hijos nazcan antes de tiempo. Yo creo que él decía, si nacen ya ni modo. Acá lo primero que hicieron fue darme medicación para calmar las contracciones. Llegué ya con 2 de dilatación y apenas tenía 25 semanas, iba a cumplir las 25 semanas de gestación. Y cuando el doctor me dice, bueno, necesito que alguien le contacte a la familia porque la señora no va a salir de aquí, yo le digo, o sea, solo vine a llenar una ficha para tener la posibilidad de dar a luz aquí. Me dijo, ¿no entiende que usted está grave y se puede morir si se va a su casa? Fueron las palabras del médico que me recibió. Y yo ahí me quedé impactada porque dije, ¿cómo? Pero si acabo de venir de donde mi médico y me dice todo amor y paz y todo está bien. Entonces, bueno, ese día se contactaron con mi hija mayor, vino mi mamá al hospital y justo ese día se había llenado full la sala de neonatos ahí. Entonces bajó el director de la sala de neonatos a emergencia porque a mí nunca me dieron habitación, no había... Mi caso era tan grave que tenían solamente que mandarme a una casa de salud especializada. Ningún hospital me podía ayudar. Cuando conseguimos el traslado, ya fueron las 7 de la noche y yo ya sentía que moría. Me llevaron en ambulancia hasta la maternidad y esa hora fue la hora más larga de mi vida. Yo les dije que si me llevan acostada yo llego muerta porque yo no podía resistir acostada. Entonces pidieron autorización para trasladarme sentada en una ambulancia donde no se debe hacer, pero yo no podía más. Entonces me llevaron a la maternidad y al recibirme ahí, también viendo la gravedad del asunto, llamaron a los especialistas. Ahí me supieron decir, hasta tildar de irresponsable, que porque yo no me he hecho chequear, que porque yo llego en esas condiciones, ya cuando por poco y mis hijos están por nacer. Y yo decía, oh, yo tengo mis controles. Entonces me pidieron respaldo para poderme atender de los controles que yo había tenido en la clínica. Yo tuve que mandar a traer todos mis ecos y todas las cosas. Esa noche me ingresaron 8:30 de la noche a la maternidad y lo primero que hicieron fue drenarme líquido. Sin siquiera consultar, me dijeron, usted si no saca líquido hoy, tal vez no llegue hasta mañana. Así que se juntaron 2 ginecólogos y me hicieron el drenaje de líquido amniótico ese día. Me eliminaron 3 litros de líquido amniótico y creo que pude dormir después de 2 meses de tanta angustia. Claro, fue súper traumante porque me dijeron, esto también puede desencadenar en una labor de parto. Quiero que sepa porque estamos nosotros manipulando a los bebés a su casita. Al día siguiente me bajaron a hacer una ecografía y me dijeron, no, definitivamente no podemos hacerle la ecografía, tenemos que drenar 2 litros extra de líquido más. Entonces yo dije, wow, o sea, cada bebé necesita más o menos medio litro, 750 ml y yo tenía casi 7 litros de líquido amniótico. Bueno, ese día me drenaron el líquido y cuando me fueron a hacer la ecografía, me supieron decir que lo que yo tenía que hacer es primero que nada, al ser embarazos de gemelos idénticos, que es del 1% de la población por poco, tenía que ser tratada con un especialista. Después de que yo supe eso, en la maternidad me puse a investigar todo porque yo quería, o sea, ¿cómo hace algo así? Si lo primero que tenía que hacer es salvar la vida de mis bebés. Entonces me decían, si usted hubiera drenado líquido a tiempo, tal vez las contracciones no se hubieran desatado nunca, porque se drena el líquido, se le controla, aquí se le interna unos días y cuando está estable se le manda y así se le va midiendo el líquido amniótico, porque en los gemelos idénticos siempre pasa eso, que uno de los dos puede hacer más líquido o que alguno de los 2 bebés venga con algún tipo de problema, sea renal o intestinal. Y yo le dije, no, mis bebés están bien porque el doctor dice que están perfectos. Y me dijeron, no, cuando pasa lo del líquido amniótico es porque uno de los 2 bebés viene con algún problema. Así que vamos a descartar. Sin alargarles tanto, en hacer la ecografía de mis hijos se demoraron 1:30, donde el doctor Alarcón se demoraban 5 minutos en hacerles a los 2.
Y estaban 4 especialistas ahí intentando medir todo lo que se necesita medir. Y era casi imposible porque por la cantidad de agua que tenía yo, mis hijos se habían metido casi al borde de mis piernas para poder resistir ellos ahí. El uno estaba del un lado para acá y el otro estaba del un lado para acá. Entonces, todo el resto era agua. Y yo pensé que eran los bebés. Cuando ya descartaron que tengan problemas circulatorios, que el corazón esté mal formado y todo eso, me dijeron que yo de ahí no voy a salir hasta cuando los niños nazcan. El proyecto era que ellos nazcan pasados los 7 meses. Pero lamentablemente por tanta manipulación y por la presión que tuvieron durante esos 2 meses, uno de mis bebés encajó. Y a las 26 semanas exactas, que son 6 meses justos, un 12 de diciembre mis hijos nacieron por parto vaginal porque ya yo tenía listo un bebé encajado. Cuando mis hijos nacen, obviamente eran pequeños, estaban manipulables, yo me sentía muy débil, ellos no podían alimentarse por medio de mí, uno de los niños sí, el otro no. Ellos necesitaron mucho más tiempo y lamentablemente nunca se dieron cuenta tampoco acá cuál era el problema de mis hijos, que ha sido una obstrucción intestinal, sino hasta cuando ya casi el segundo bebé muere. Cuando nosotros seguíamos pasando los días, yo seguía investigando, porque yo no podía creer lo que me estaba pasando. Yo dije, soy una persona sana, tengo 2 hijas mayores totalmente saludables, partos totalmente normales. Entonces, cuando yo tenía a mis hijos en terapia intensiva, cada vez que a uno de mis hijos les hacían algún procedimiento, los pinchaban, les ponían sondas, etc., yo investigaba y logramos saber que el doctor no es ginecólogo. Ahí fue cuando yo me desarmé porque dije, Dios mío, ¿en qué manos estuve? Él no es ecografista. Para ser imagenólogo necesitas 4 años de especialidad. Él nunca me mandó a hacerme un eco de lo que necesitan los gemelos, siempre para saber que viene el uno anclado del otro. Mis gemelos tenían la particularidad de que un bebé alimentaba al otro. Y por eso mi bebé Alex nació tan bajito de peso. Él pesaba 670 gramos apenas, mientras el hermano nació pesando 820 gramos. Entonces, todo lo que nos dijo el doctor Alarcón era mentira. Los niños no estaban bien, los niños no estaban con buen peso. Alex siempre sufrió de hambre, por así decirlo, porque el otro hermano siempre crecía más. Y él y yo, cuando me hicieron el examen al nacer mis hijos, resulta que yo he estado con anemia por las dietas que me mandó a hacer, porque obviamente eran tan restrictivas que no me entraba. ¿Qué te puedes comer tú de semillas? Te cansas. Y no tienen todos los nutrientes. Yo soy asesora en nutrición y sé perfectamente que ahí no estaba todo lo que necesitabas para alimentar a 3 personas, en este caso. Cuando comenzó a pasar el tiempo, como te explico, Alex siempre estuvo más vulnerable. Él al segundo día se contaminó con bacterias en la sangre y mi bebé se fue apagando de a poco. Fue acabándose de poco en poco y siempre me dijeron que al ser prematuro tan chiquito y estar mal alimentado, mal nutrido, hasta me sentí mala madre porque digo, o sea, ni siquiera los alimenté bien por seguir las instrucciones de un médico. Entonces mi bebé lamentablemente falleció el 24 de diciembre del 2016 y fue ahí cuando yo dije, bueno, se acabó el mundo aquí. Sin embargo, yo tenía a Nico. Nico estaba alimentándose por medio de mi leche y no me pude desarmar ahí porque tenía que darle de comer al otro bebé. Cuando yo fui a visitar a mi hijo el 24 de diciembre para poder ir a enterrar al otro, fui muy temprano a las 6 de la mañana, resulta que se pone mal mi hijo estando bien. Y es ahí recién donde sabemos que el problema de los niños lo traía Nico porque tenía una obstrucción intestinal. Recién después de nacidos porque nunca les pudieron hacer un examen a profundidad por la cantidad de líquido que ellos tenían. Cuando pasó esto, esperaron 2 días para operarlo. Lamentablemente, él también se contaminó de estafilococo porque, obvio, ya estaba mal. Debieron inmediatamente intervenirlo y no lo hicieron. Y cuando ya lo operaron a mi hijo, él solamente resistió unos días más. El 30 de diciembre falleció mi bebé. A la madrugada, bueno, yo como madre, a mí me llamaron como a la medianoche y lo único que quería era, como cristiana que soy, pues ir a bautizarlo. Yo bauticé a cada uno de mis hijos en su termocuna, los vi morir prácticamente, los vi agonizar y morir.
Y es algo que no le deseo a nadie porque es muy duro despedirte de tu hijo, muy duro decir, ok, es momento de desconectarlo, perdón. Es muy feo recordar eso. Pero yo me acuerdo que le decía a Dios, está sufriendo. Mi bebé está sufriendo y no se merece esa vida. Apiádate de él porque mi bebé ya hizo una embolia en sus piecitos y sus pies estaban negritos. Entonces me decían, si él vive, tendrás que amputarle los pies. Y yo dije, ¿qué estilo de vida va a tener mi bebé así? Entonces yo sí, orando con mis amigas, decía, ya hicimos todo. Y ellos tienen que partir. Cuando partió Alex, yo dije, ok, ¿por qué está sufriendo? O sea, mi hijo lleno de pinchadas, lleno de moretones. Le pusieron una vía central en el cuello porque él era súper inquieto y se arrancaba la sonda con mucha facilidad. Él era muy pilas. Cada vez que yo iba y le cantaba en su cuna, él me miraba como diciendo, sí te escucho, mami. O sea, fueron 18 días terribles. No se lo deseo a nadie. Yo recuerdo que el día que murió Alex, él esperó que yo llegue para cerrar sus ojitos. Me esperó para despedirse y para que yo lo bendiga y lo mande al cielo como debe de ser, bautizado, porque para mí eso es muy importante, que él esté al lado de Dios. Y cuando él comenzó a sufrir así, yo dije, por más de que lo ame, no lo puedo tener así, en esas condiciones. Él está sufriendo y si a ti te duele una pinchada, imagínate un bebé que le sacaban sangre 3 veces al día para ver cómo estaban sus niveles de todo. Yo dije, ya no le hagan nada más, déjelo en paz. Y cuando operaron a Nico fue igual, porque el anestesiólogo fue tan duro, diciéndome, el bebé puede ser que se muera en la cirugía, pero si usted quiere le opero. Entonces yo le decía, entonces ya no le hagan nada, no lo maltraten más. Entonces cuando mi hijo murió, mi único objetivo ha sido investigar qué fue lo que pasó, porque si es un caso normal de que se mueren un bebé o 2 o 5, está bien. Pero cuando te das cuenta que hay una persona que juega con la vida de los demás, si yo me hubiera quedado 2 días más en casa, tampoco estuviera aquí contándoles esta historia, porque también hubiera sido una muerte de los 3. No hubiéramos resistido a llegar a ningún hospital, porque mi útero estaba a punto de explotar. Tengo varices internas en el útero, secuelas de este agrandamiento tanto de mi útero. Entonces, cuando yo vine acá, y lo que les contaba, a escoger la ropa con la que mi hijo se iba a ir, para mí fue fatal desarmar su habitación. Ellos tenían todo listo, mis hijas tenían todo, las nenas les pusieron sus nombres, uno cada uno, porque nosotras somos muy unidas y era una ilusión muy grande. Así que al saber que este doctor no es ginecólogo, que el pediatra que recibe a los bebés no es pediatra, que no tienen nada y que se justifican diciendo que es un hospital básico, nosotros ¿por qué estamos en esto? Es porque no queremos que más madres pasen lo que nosotros pasamos. Es algo que tú nunca te vas a poder olvidar, ver agonizar a tu hijo. Eso es algo que en tu mente estará todos los días de tu vida. Y lo único que puedes hacer es lo que yo hice, tal vez, enmarcarlos en una gran foto y en mi corazón, porque ellos están conmigo siempre. Y mi lucha es esa, mi lucha es por cerrar una clínica donde no les importa la vida, porque podrán nacer 100 bien, pero si uno por uno tú tienes que luchar, pues tienes que hacerlo, porque mis bebés con un buen médico se hubieran salvado, hubieran tenido una posibilidad de vida mucho más grande, hubieran nacido más grandes, con más tiempo, si hubiera sabido, no hubiéramos sufrido tanto, porque yo les juro, no les deseo a nadie los dolores que yo pasé en mi embarazo. Eso fue un trauma que yo no quiero que nadie pase porque es muy feo. Y por último, yo aguanto el dolor, pero ver sufrir a mis hijos es algo desgarrador, eso no puedo. Y ahora ver llorar a sus hermanas es igual de triste, porque cuando hablamos de ellos siempre se nos llenan los ojos de lágrimas. Ayer mi hijo cumplió 6 meses de fallecido y el viernes el otro cumple sus 6 meses de fallecido también. Y es duro ver y visitar sus tumbas y decir, ok, ya no están más,
pero tal vez el legado que mis hijos dejaron es eso. Mami, haz algo para que no vuelva a pasar, porque hoy en día fuimos nosotros y mañana quién sabe, tal vez los hijos de mis hijas. Uno no sabe. Entonces, esta persona que juega a ser Dios, yo siempre lo he dicho y lo repito, él juega a ser Dios porque él hace la ecografía, él hace la cesárea, él hace la ligadura, él hace de todo ahí. Y no es nada. Un médico general, yo no hago de menos a ningún médico, pero cada uno tiene su especialidad por algo. Tú haces tu doctorado de lo que tú quieras, pero son años de estudio. Y esta persona juega, él ni siquiera sabía lo que yo tenía. Él nunca me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú tenías se llaman polidramios. Nunca, porque él no sabía ni el nombre de lo que yo tenía. Él se enteró por la prensa y lo puso en mi historia clínica para disimular. Yo estoy segura de eso porque el día que yo me fui de esa clínica, él simplemente me dijo, te espero el 16 de diciembre para el siguiente control. Yo sé que tú sí aguantas. Y tengo en mi historia clínica que me cita para el 16 de diciembre. Si él en realidad me hubiera referido a una casa de salud, como dice, yo no hubiera pasado por todo lo que pasé. Él me hubiera tenido que mandar en ambulancia y me mandó en carro a mi casa. Y ahora que nosotros estamos en esta batalla, que hemos hecho plantones con ángeles porque hemos sido agredidas, porque la gente que defiende a este doctor está cegada, igual que estuve yo durante 12 años, porque déjenme decirles que yo era amiga muy íntima del doctor. 12 años llevando a mis sobrinos, 12 años llevando a mis amigas, y me tuvo que pasar a mí para abrir los ojos. Yo nunca me hubiera imaginado que si aquí dice obstetra, no lo es. Eso es imposible. Tú no vas a un hospital a investigar un nombre y apellido y número de cédula de las personas que te tratan. Yo en la maternidad tenía 4 ginecólogos a mi cabecera, investigando a ver cuál va a ser la mejor vía de ayuda para que mis hijos no nazcan tan rápido. Y él jugando a que todo está bien, mandándome a la casa, exponiendo a que mis hijas se queden huérfanas también. Y eso es algo que yo no le deseo a nadie. Por eso es que nosotros estamos alzando la voz hoy en día, porque el tiempo pasa y cada día es más doloroso. Cada día se siente más la ausencia. Cada día tú ves un bebé y se te desarma el mundo, porque dices, wow, o sea, estuvieran así. Y lo que yo pido tal vez es un poco de hacer conciencia social, porque la gente se ciega ante el dolor del otro. Dice, como a mí no me pasó, no me importa. Como a mí no me pasó, entonces yo le defiendo al otro porque me cae bien. Y no se trata de caernos bien. Se trata de que hay muchas muertes de por medio. Habemos más de una docena de mamitas que no tenemos hoy a nuestros hijos, solamente porque él no quiso actuar rápido. Una mamá está muerta, muchos niños con secuelas. Es algo que no le deseo a nadie. Yo pido simplemente que compartamos entre más personas esta información, porque no es de coger 2 o 3 médicos y decir pongámonos una clínica y ya, veamos cómo nos va. Y como está de moda el parto en agua, pues perfecto. No importa el parto en agua, el parto humanizado es el parto respetado. Yo quiero aclarar eso porque muchas veces nos atacan porque nosotros atacamos el parto humanizado y eso no es cierto. El parto humanizado es que tú escoges en qué posición quieres dar a luz, escoges quién quieres que esté a tu lado, escoges en qué condiciones quieres dar a luz. No significa que tiene que ser en agua, está tergiversada la información. Y hoy en día yo estoy segura que si hubiera seguido ahí, mis hijos igual no hubieran nacido bien, porque él no tiene ningún tipo de cuidados. Él tiene un letrero que dice clínica y maternidad, la primavera, y centro holístico y quirúrgico. Y en el permiso del registro de salud dice hospital básico. Desde ahí empieza el engaño. No tanto solamente a nosotros, sino al mismo Ministerio de Salud, porque tiene algo que no está haciendo. Porque ahí hay cirugías que no deben darse, porque a Tania, a la hermana, nunca le debieron operar ahí si no estaban capacitados. Mi llamado es a hacer conciencia nada más, a que más personas no vuelvan a pasar por esto, a que no te enreden en la historia de clínica de chiste que te puedo mostrar que tengo, que es una hoja, a que no te sellen una receta médica diciendo soy obstetra y tienes que hacerme caso, oídos sordos a todo lo que el resto te diga y tú métete en tu burbuja de amor y paz, que estás exagerando las cosas. Y no es exagerar. Hoy en día yo estoy con las manos vacías y mis cunas van a estar en silencio toda la vida, porque nadie me va a devolver a mis hijos. Así yo tenga más. Mis hijos, Alex y Nico, no van a ser reemplazados por ningún otro hijo, como muchas mamás dicen, pero es que tienes más hijos. Nunca puedes reemplazar el amor que yo tengo por cada uno de mis 4 hijos. Es diferente, es distinto y es por igual. Así que
hacer un poco de conciencia nosotros. Ahorita nosotros estamos en el proceso de asociación ilícita, que estoy también yo incluida, que estamos nosotros abriendo este proceso legal en contra de las personas que nos engañaron diciendo que eran especialistas. Ese juicio está hecho para el doctor Alarcón, para su esposa, que era la representante legal, y el doctor Tipán, que era el representante técnico. Ese juicio está ahorita el juez nos dio la razón a nosotros, o sea que lo sentenció a ellos, cada uno por varios años, pero ellos están en proceso de apelación y todavía no hay una respuesta. Pero también existen otros juicios, que son los juicios individuales por cada caso en particular. Esos juicios todavía están a medias. Hay uno, el de Tania, el de la hermana de Tania, de Stephanie Morales. En ese juicio el doctor Alarcón se declaró culpable, porque realmente era tan evidente y los informes médicos y periciales eran tan obvios que él no podía defenderse. Él se declaró culpable para que le den la menor cantidad de años posibles. Claro, o sea, yo lo que les digo a todas las mamás es que en el proceso del parto, el proceso de la maternidad es un proceso muy delicado, es un proceso muy íntimo entre mamá y niño, que a veces la comunidad médica no ha sabido respetar lo suficiente. Muchas veces van las mujeres a dar a luz en clínicas donde hay mucha violencia obstétrica, donde no se respeta la intimidad entre el recién nacido y su mamá, y eso ha provocado que las mujeres vean alternativas. Entonces yo lo que les diría a las mamás es que si es que ven alternativas, que sean alternativas seguras. O sea que los médicos o las doulas o los profesionales que les van a atender estén capacitados para una emergencia. Las mamás tienen que recordar que el proceso del parto es un proceso delicado. Antes de que haya todo el desarrollo de la medicina, moría casi el 10% de las mamás que daban a luz, o las mamás o los bebés morían. Entonces, ahora es hora de ponerse en manos de gente que sepa. Alguien que sepa manejar bien una hemorragia, una infección, que sepa manejar una asfixia en un recién nacido. Eso es importante porque son cosas prevenibles. Ahora hasta la OMS hace grandes campañas en el mundo para prevenir la muerte de los bebés y las mamás. Entonces, por muy romántico que nos guste el parto, no podemos entregarnos en gente que no sepa. ¿Llegaron a hablar con el Ministerio de Salud? Claro, los procesos legales son unos y los otros procesos, en cambio, son los procesos del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene la facultad de investigar cada caso, cada expediente es examinado por peritos o por médicos de clínicas del Ministerio y cada caso está siendo evaluado. Cuando se encuentre que hubo responsabilidad por parte de estos doctores, también se les hace a ellos una multa y también se les puede llegar en todo caso, evitar de que sigan ejerciendo, ¿no? Que eso es lo que queremos. Hemos pensado, o sea, nosotros no tenemos mucho que festejar en cuanto a que no nos hace gracia tampoco meter a una persona a la cárcel, no es una cosa que se pueda festejar. Lo único que podemos es entre amigas juntarnos porque hemos logrado hacer justicia cada una individualmente, pero como te digo, lo que nosotros realmente nos alegra es que no haya más víctimas. Es lo que nos alegra y lo que nos mueve, pero como te digo, tampoco es que uno pueda abrir una botella de champán por esto, ¿no? O sea, es una persona que hizo malas cosas, que está ahora asumiendo las consecuencias de sus actos y nada más. Nosotros lo que podemos estar ahí es como no sé, tal vez una asesoría para otros casos. Nosotros sabemos que hay mucha gente, sobre todo niños que quedaron discapacitados y algunos de ellos pueden todavía tratar de ver la manera de que estas personas hagan una reparación, porque es gente que tiene muchísimos gastos, son niños que necesitan 2 y 3 terapias semanales y no hay nadie que les pague eso. Entonces, para mí es justo que estas personas paguen por lo que hicieron y les compensen, ¿no? A las personas que están todavía sufriendo las consecuencias. Al unirnos hicimos una gran fuerza porque, como todo el mundo sabe y nuestras pruebas son públicas, todo lo que hemos dicho, absolutamente todo es verdad. No nos hemos ni aumentado ni disminuido en nada. Entonces eso fue lo que dio sustancia a nuestros casos, yo creo. Y es así que cuando nos conocemos, armamos el caso con Fiscalía de Asociación Ilícita, que fue eso, idea de la Fiscalía al ver todo lo que había sucedido entre nuestros casos, independientemente hacía yo no mala práctica profesional, que eso es un caso individual, como ya lo sabemos todos nosotros. Y fue ahí cuando empezamos a investigar, cuando le dimos la información que tenemos, todas las pruebas, todos los certificados médicos, las historias clínicas que a tiempo los que pudimos sacamos.
y armamos, como quien dice, un caso sólido y sobre todo con todo lo que es verdad, porque tú puedes ir a mi casa y ver todo lo que yo he presentado en fiscalía, en el caso de Tania y todas nosotras. Entonces yo creo que eso le da mucha fortaleza, pero siempre en este tipo de procesos tratan de estancar el proceso, porque como ya nosotras sabemos, cada proceso tiene un periodo de vigencia, por así decirlo. Entonces ha sido muy difícil ir pasando traba tras traba de todo lo que hemos pasado. En mi caso particular, yo he estado impulsando solita mi caso, yo todavía no tengo el aporte de un abogado. Entonces me he puesto yo a leer los cuerpos, que así se llaman en fiscalía, ver los impulsos que hace la parte contraria, poner los impulsos que creo que necesitaría para fortalecer el caso, y es así que ahora al menos hemos llegado a que se logre hacer una auditoría médica con respecto a todo lo que sucedió en mi embarazo, porque ese fue el caso en sí, ya que el doctor Pazmiño siempre dice que los niños míos no murieron en la primavera, y es cierto, mis hijos murieron en una entidad pública, más sin embargo el proceso de embarazo lo llevó el doctor Alarcón. Entonces es eso lo que estamos investigando individualmente hablando. En general nosotros estamos muy sólidas en lo que hemos estado haciendo. No sé si sabían, pero en una de las instancias nos anularon el juicio y regresamos, como quien dice, a hoja cero, pero nuestra fiscal volvió a apelar la sentencia, pues ellos se basaban en un audio que no era audible, un audio que tú no podías sacar ni los ruidos ni las voces, entonces no era una prueba. Más sin embargo, había la fe del escrito. Entonces ellos decían que el escrito ha sido manipulado, cosa que en la Corte Constitucional se comprobó que no es cierto y volvimos a juicio. Fue un proceso muy duro para nosotros, porque volver a cero, con todas las humillaciones de la gente de la primavera, con todos los insultos, con tener que salir por la puerta de atrás porque querían agredirnos, nosotras como denunciantes tuvimos que salir siempre con resguardo policial. Entonces no fue bonito, porque cada vez que tú vas a la fiscalía recuerdas todo lo que te pasó, te preguntan todo lo que viviste en la clínica y es muy estresante para nosotras. Pero lo hicimos simplemente por el hecho de que pensamos que si nosotras callamos, va a seguir pasando y nadie va a parar a estas personas. No son personas que te dicen, sí, mañana yo voy a sacar el título porque me parece justo. Simplemente dicen, no, yo no hice nada. Entonces es eso lo que nosotros queremos parar. Gracias a Dios en este año se dio la clausura definitiva de la clínica por la lucha, por las pruebas, no solamente por la causa mediática, como dicen ellos. Fue una lucha en conjunto de demostrar que en un lugar no habían las suficientes instancias como para que tú pases un proceso sin que tenga riesgo tu vida o la de tu bebé, y lo hemos demostrado con pruebas, con permisos de vencimiento, con medicina caducada, con la señora Liliana, que es la propietaria administradora y gerente general que hacía de instrumentista siendo bachiller, con los médicos que no eran ginecólogos ni pediatras. Entonces hay muchas sustancias sobre lo que hemos dicho y el cierre de la clínica definitivo se da. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una posible sentencia. En primera instancia ya se les declaró culpables en el caso de asociación ilícita. Entonces, pero obviamente, como es normal, ellos apelaron y estamos esperando a esa instancia también. Porque como les acabo de decir, nuestras pruebas son muy sólidas. Entonces tú puedes destruir muchos casos y sacar muchos papeles, pero los niños existen o existieron y ya no están. Steffi ya no está tampoco. La nena quedó huérfana. Recientemente él se declaró culpable por el homicidio culposo por la muerte de Stephanie Morales. Y obviamente lo que se está apelando es la reparación integral para Noemí, que es su hija, que para su parecer es demasiado dinero. Sin embargo, lo que se le está dando a esta nena es, más o menos para que tengan una idea, un sueldo básico por mes para que viva, que no me parece una exageración y tampoco pienso yo que se va a enriquecer con algo así. Bueno, pero el abogado Pazmiño es muy hábil en sus movimientos y le encanta alargar los procesos. Es tal cual este proceso que a Diana y a mí nos pusieron una demanda por tráfico de influencias, solamente por haber dicho lo que nos pasó. Entonces estamos en eso, no tenemos miedo de absolutamente nada. Como yo les dije, si tengo que volverlo a hacer, lo haría,
porque es por la seguridad no solo mía, sino de muchas otras personas que pudieron caer ahí. Estamos al frente de esa investigación de asociación ilícita, somos como 6 o 7 personas involucradas en esto. Demandó también a nuestra fiscal por fraude procesal, que no sabemos en qué se sustancia eso, y algunas personas por falso testimonio. Lo que nos damos cuenta es que este abogado lo que le encanta es dilatar las cosas y obviamente abrir más huecos para seguir cobrando, porque ese es su trabajo, ese es su negocio. Pero nosotras vamos a mantenernos al pie del cañón. Estamos haciendo las investigaciones de todo, hemos seguido el proceso de absolutamente todas, porque no se trata de mi caso o el del caso de Tania, o si sale el caso de Diana, es el caso de todas. Nosotras vamos a ir hasta las últimas consecuencias con todos los casos y sobre todo saber que en este momento, si un médico vulnera el derecho a la vida, entonces va a tener que asumir sus consecuencias. No solamente por tener un título, tú piensas que puedes hacer y deshacer a tu antojo. Va a haber personas como yo que también se pongan los pantalones y digan, esto no va a pasar. A mí se me murieron mis hijos por A, B o X razones, cosas que ya están, ya no se pueden retroceder. Pero lo que nosotras queremos es que lo que nos pasó a nosotras no siga pasando. Así que este siguiente año, porque vamos a cumplir un año, si no me equivoco, el 28 de abril, en lo que Diana comenzó con la apertura de la página y comenzaron a unirse las mamitas, pues ha sido una lucha durísima, de muchas lágrimas, de muchas noches sin dormir, de hacer trabajos manuales para que nos hagan caso, y vemos que hemos tenido un resultado, no solo por lo mediático, sino por lo verdadero de nuestras historias, y pues de muchas mamás que se quedaron sin el privilegio de tener a sus bebés con ellos, ¿no? Y pues yo les invito a que si todavía hay gente que le da miedo, porque la verdad es que estas personas te amedrentan tanto, que tú sí piensas en quedarte callado. Pero si todavía no has denunciado y tienes cómo hacerlo, hagámoslo. Y no solamente en el caso de la clínica La Primavera, hay muchas más instancias que hacen y deshacen, maltratan al paciente y nadie les dice nada. Entonces yo les invito a que cuentan con nosotros y que abran esa puerta, porque la mejor manera que tú puedes de honrar quien ya no está es demandando y denunciando. ¿Y qué ha pasado?